Bienvenidos amigos, ¿cómo están? En este video vamos a nuevamente junto a mi amigo Salim hablar acerca de la introducción, ya introducirnos del libro apócrifo de Enoc. Así que quédense hasta el final del video porque se van a decir cosas interesantes y también van a aprender muchas cosas de que en la religión no se dicen. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cómo estás, Salim? ¿Qué cuentas, amigo? Hola Pablo, no, aquí muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más para seguir conversando sobre el libro de Enoch. En el video pasado pues hicimos como una introducción de aspectos generales y hoy vamos a detenernos en algunos detalles más específicos de este documento. Así que nada, gracias una vez más por este espacio. Así es, así que vamos comenzando. Y bueno, en el video pasado habíamos ya introducido ya en algunas profecías apocalípticas del libro de Enoch. Y ahora quisiera si pudieras compartir ya el dicho apócrifo, lo más importante que tú creas que pueda ser de utilidad para la audiencia y también para aquellos que por primera vez ven este video. Sí, voy a compartir pantalla Sí, para mostrar el libro. Vamos a ver si ahí tú me dices si lo estás viendo. sí se está viendo. Sí, ahí se ve en pantalla, perfecto. Entonces, voy a compartir algo muy interesante que tiene este documento y es el momento cuando Enoch es llevado, que dice el Génesis capítulo 5, que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, ya tú sabrás muy bien eso. Muchas personas se han preguntado, bueno, ¿qué pasó con Enoch? ¿A dónde se fue? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué ocurrió? Bueno, en este texto lo dice. Si ahí lo están viendo en el capítulo 70, tiene bastantes capítulos este documento, dice lo siguiente: y sucedió después esto, que su nombre fue elevado en vida, porque no murió en el planeta Tierra, arriba hacia este Hijo del Hombre y hacia el Señor de los Espíritus, lejos de los que viven en la tierra. Luego el libro ahí coloca algunas citas bíblicas, como por ejemplo la del Génesis 5, que es donde Enoch es llevado. Y fue elevado sobre el carro del Espíritu y el nombre desapareció de entre ellos. Entonces, mira que aquí llama la atención porque dice cómo fue elevado. Fue elevado sobre el carro del Espíritu, bastante parecido a lo que le ocurre a Elías en los libros de Reyes del Antiguo Testamento, que en el caso de Elías, él es llevado por un carro alado por caballos de fuego. Es decir, en ambos casos fueron llevados por un carro, carro del Espíritu y carro alado por caballos de fuego. Entonces, claro, esa descripción de un carro, el concepto que nosotros tenemos de carro es, bueno, el vehículo, ¿no?, en el que nos Una transportamos, que carreta. sí, que tiene un motor. Bueno, en México se le dice coche, en otros lugares automóvil. Aquí en Colombia se le dice carro también, el carro con motor, con puertas, las llantas, todo esto en el que nos movilizamos. Claro, en aquella época no existían carros o coches o vehículos. Entonces, estamos hablando de otro tipo de tecnología o de una tecnología que ellos describían como un carro, ¿no?, como una carreta que era capaz de elevarse. Las carretas no vuelan, los carros tampoco. Por lo tanto, estamos hablando de tecnología extraterrestre. Estamos hablando de naves, así directamente lo digo. Lo que aló a Elías, lo que elevó a Enoch, fueron naves de hombres de las estrellas que se llevaron a estos profetas, como así los conocemos, y ahí se produjo lo que actualmente se conoce como un contacto. No sé el número exacto, tú sabes que existen varios tipos de contacto, creo que es del tercer o cuarto tipo, que es cuando ya te montan en la nave y eres llevado y recibes información. Bueno, a Enoch le pasó eso. Ahí en el Génesis 5 lo que escribe es un contacto, se lo llevan en una nave. Y dice acá: desde ese día no fui contado más entre ellos. ¿Entre quién? Entre los humanos de la tierra, porque ya no estaba aquí. Y él me hizo sentar entre dos regiones, entre el norte y el occidente, allí donde los ángeles habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos. Allí vi a los primeros padres y a los justos que desde el comienzo habitan en ese lugar. Entonces, a partir de ahí, de esta descripción, de que él dice cómo se lo llevaron, y bueno, dice también quiénes se lo llevaron, habla de los protectores, de los ángeles, ahí le coloca Miguel, Rafael y todo esto, que son unos símbolos para referirse a los hombres de las estrellas que lo contactan. A partir de ahí él comienza a describir qué fue lo que él vio. Y es muy interesante a partir del capítulo 71. Vamos a ponerlo por acá.
Ahí está. Bueno, voy a leer primero esa parte. Ahí abajo dice lo siguiente. A ver si se está viendo, sí. Y ocurrió entonces que mi espíritu fue trasladado y ascendido a los cielos, y vi a los hijos de Dios. Ellos caminaban sobre llamas de fuego, sus ropas eran blancas y su cara resplandecía como el cristal. Entonces, está describiendo al lugar, por así decirlo, a donde se lo llevaron. Dice que fue llevado a donde estaban los hijos de Dios. Fui a los cielos y vi a los hijos de Dios. Claro, ¿qué es los cielos? Alguno podría interpretar que es un reino espiritual, que es el lugar, las nubes donde está Dios sentado y todo esto. Claro, los cielos realmente estamos aquí pues entendiendo, ¿no? Cómo se puede entender desde el punto de vista religioso, pero realmente los cielos es el espacio exterior. Enoc es llevado, es sacado de la tierra. Y dice que ahí puede ver a los hijos de Dios, que no es más que, bueno, los seres que lo contactaron, humanidades, seres humanos extraterrenos que habitan en otros mundos y que siempre han estado cerca de la humanidad terrestre, ¿no? En ese impulso de tender la mano, de traer conocimientos espirituales y de traer el mensaje profético. Entonces él se contactó con estos seres. Pero sigue diciendo el capítulo 71, esto era el versículo 1, vamos al versículo 2. Lo que pasa es que cuando muestro aquí esto, no sé por qué, a ver un segundo, ahí, ahora sí, ya se ve. Ahí puedes ver el capítulo, el versículo 2 del capítulo 71. Ahí se puede ver, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si vamos al versículo 2, dice, vi dos ríos de fuego, la luz de este fuego brillaba como el jacinto y caí sobre mi rostro ante el Señor de los espíritus. Ya él comienza a escribir lo que ve. Entonces, dice, el ángel Miguel me tomó de la mano derecha, me levantó y me condujo dentro de todos los misterios y me reveló los secretos de los justos. Entonces aquí les comienza a escribir el inicio del contacto y la información que le iban a trasladar. Él menciona de que, bueno, quien lo toma o quien lo contacta es Miguel, el arcángel Miguel, ¿no? El famoso Miguel que todos conocemos. Me reveló los secretos de los límites del cielo y todos los depósitos de las estrellas, de las luminarias, por donde nacen en presencia de los santos. Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos y vi que allí había una edificación de cristal y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Entonces, ¿qué comienza a escribir Enoc aquí? Comienza a escribir lo que todos conocemos como el reino de los cielos. Quien le estaba trasladando la información era Miguel. Y él habla que lo primero que ve es una edificación de cristal y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Hay que prestar mucha atención porque esta descripción que Enoc hace del reino de los cielos es muy similar a la que luego en Apocalipsis hace Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando dice que él vio una puerta en el cielo y su espíritu se trasladó al cielo y comenzó a describir que había un trono, había uno sentado, 4 seres vivientes. Ahora lo vamos a entender. Entonces dice, mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación. En sus 4 esquinas había fuentes de fuego vivo. Alrededor de ella había serafines, querubines y ofanines. Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Vi innumerables ángeles y miles de miriadas y miriadas rodeando esa edificación. Y vamos a los versículos 9, 10 y 11. Y en esta parte dice, no sé por qué no se está viendo aquí. A ver, espera un momento. Tienes que bajar el cursor, creo. Sí, ahí lo bajé completamente. Pero no sé por qué aquí en la pantalla, en la presentación, no sé. ¿Ahora lo ves? Ok, perfecto. Ahora sí. Ok, y ahora sí. Dice... Y Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel y una multitud de santos incontable también describió que los vio y con ellos estaba la cabeza de los días. Su cabeza era blanca y pura como lana y sus vestidos eran indescriptibles. Caí sobre mi rostro, todo mi cuerpo desmayó, mi espíritu fue transfigurado, grité con voz fuerte, con espíritu de poder y bendije y alabé y exalté. Entonces lo primero que se le muestra a Enoc cuando es sacado de la tierra,
es la dimensión del reino de los cielos. Él es llevado al espacio exterior y ahí comienza a tener contacto con los hombres de las estrellas. Y él relata lo que empieza a ver, la visión que tiene. Entonces, claro, esto tiene varias interpretaciones. Porque cuando hablamos del reino de los cielos, tiene una dimensión externa, es decir, hay una conformación o un arquetipo externo en el universo y hay un arquetipo interno. Cuando vamos al Apocalipsis 4, lo que empieza a describir Juan es la anatomía del ser humano. La anatomía física, ¿no? De los órganos del ser humano, los órganos vitales. Cuando él describe que hay 24 ancianos que protegen el trono, son las costillas, el trono es el corazón, los 4 seres vivientes son los 2 aurículas y los 2 ventrículos del corazón, que suman 4. Cuando dice que hay 7 lámparas de fuego, son los 7 chakras, y habla de, bueno, ángeles, relámpagos, voces, que son el pulsar del corazón, ¿no? Los latidos y la energía electromagnética que se puede detectar en los electrocardiogramas. Se está describiendo en la dimensión interna la anatomía de los órganos vitales del ser humano que sustentan la vida. Porque lo que se sienta en el trono es la vida, que es el verbo, que es Dios y que es la luz en los hombres, como describe el mismo capítulo de Juan. En el capítulo 1, ¿no? Del Evangelio, en este caso. Entonces, el ser humano en su interior replica el modelo de la creación. Por eso también en otro apartado dice, vosotros sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ahí hace lógica. Claro, exacto. Entonces, ahí en estas enseñanzas espirituales lo que se está haciendo es mostrarle al ser humano terrestre dónde está el potencial, dónde está la divinidad y dónde está el reino, dónde ir a buscarlo. Y eso evidentemente echa por tierra toda la estructura religiosa que te dice que, bueno, tienes que ir los domingos a rezar, dar diezmos y bueno, y de esa forma te vas a ganar el reino. No, porque el mensaje del Cristo, en el caso de las religiones cristianas, ya te enseña lo contrario. De hecho, cuando Juan y Jesús predicaban, ellos decían, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No tienes que ir porque el reino de los cielos está cerca. Y varias parábolas enseñó Jesús sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos está por dentro del hombre, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, aquí Enoc hace la misma descripción. Cuando él dice que él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos y ve una edificación de cristal, la edificación es el corazón, es el Cristo, el cristal del corazón, a nivel dimensional, por supuesto, que también el Apocalipsis lo dice cuando dice que vio tenía como aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, más o menos así lo dice. Bueno, también se está refiriendo a una piedra preciosa. Y esa piedra es el corazón, simbólicamente hablando, por supuesto. Y dice que de la edificación de cristal salen lenguas de fuego. ¿Qué son las lenguas de fuego? Bueno, las lenguas de fuego es la sangre. La sangre es caliente y tiene ese tono rojizo. Son lenguas de fuego. Que también en el capítulo 4 Apocalipsis también no dice lenguas de fuego, pero también hay una referencia a la sangre. Dice también que había un círculo que rodeaba la edificación, rodeaba de fuego esta edificación. Y en sus 4 esquinas había fuentes de fuego vivo. Entonces mira que aquí también está el código de 4. En Apocalipsis, 4 seres vivientes. Y aquí habla de las 4 esquinas, que son también los 2 ventrículos y las 2 aurículas, que dice que tienen fuentes de fuego vivo. Claro, son las que impulsan la sangre. Y habían serafines, querubines y ofanines, que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Estas son las células, bueno, que el ser humano está rodeado de todas estas células, pero exactamente las células del corazón que van sellando la memoria en el palpitar, en el diástole y sístole. Estas células no duermen porque 24/7 están guardando y sellando la información. Por eso en Apocalipsis dice que los 4 seres son vivientes y no cesan de dar alabanzas en el trono. Es lo mismo. Las células que no duermen, no descansan, sino que graban. Y están llenas, esto lo dice Apocalipsis, aquí no, están llenos de ojos por delante y por detrás. Los ojos son los que guardan, ¿no? Cuando nosotros parpadeamos es como si tomáramos fotografías de lo que estamos viendo. Entonces, esos son símbolos para referirse a lo que anatómicamente pues, contiene el ser humano por dentro. Ahora, si esto lo queremos buscar en el externo, también sucede.
si vamos, por ejemplo, a la galaxia, que es nuestro universo cercano, la galaxia tiene esta configuración también. La galaxia tiene un trono central, que es el sol central de la galaxia. Los mayas le llamaban Hunahku. Es el sol del cual se emiten todas las energías, toda la sincronización, todo el palpitar para sincronizar a los demás soles de los millones de sistemas solares. Entonces ese sol central sería el corazón. Todas las galaxias tienen 4, podríamos decirlo, constelaciones o mundos sistémicos principales. La nuestra, las principales son las que menciona Apocalipsis: Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Porque son seres vivientes, porque son luminarias, son mundos sistémicos. Los mundos sistémicos son agrupaciones de sistemas solares. Entonces ahí vemos las luminarias, los mundos que rodean esas luminarias o soles y humanidades que habitan ahí. Por eso son seres vivientes. Luego dice que hay 24 ancianos que protegen el trono. Bueno, todas las galaxias tienen 24 soles mayores o logos solares, soles gigantescos que rodean la galaxia y bueno, sirven como protectores. Entonces, también la galaxia tiene su espíritu, 7 lámparas de fuego. Y bueno, básicamente se replica el mismo modelo. Las voces, truenos y relámpagos que relata Apocalipsis 4, pues es el palpitar de las estrellas. El fuego que emiten los relámpagos, la energía electromagnética. Nuestro sol es electromagnético. Entonces, ese mismo modelo se puede replicar al sistema solar, se puede replicar incluso a la célula. La célula tiene un núcleo central, tiene 4 ribosomas, tiene una membrana celular, es decir, es un arquetipo. Esto que describe Enoc y Juan es el arquetipo del reino de los cielos. El reino de los cielos es la estructura de la vida, la estructura que sostiene la vida en los universos. Entonces, el ser humano la tiene por dentro y es lo que estos conocimientos espirituales nos vinieron a enseñar. Que si queremos buscar la divinidad, el reino, hay que ir hacia adentro. La memoria espiritual está por dentro. Y ahí es donde se acaba el negocio religioso. Esa es la visión que tuvo Enoc y es la visión que tuvo Juan. No sé si quieres opinar algo o agregar algo en esto, Pablo. Sí, es interesante y sorprendente de que lamentablemente es todo lo contrario que nos enseñan en las iglesias, de que el reino está afuera, de que hay un trono, que Dios está sentado en un trono viendo cómo te portas y todo lo demás. Y lo que me ha llevado también a mi investigación personal con respecto a este tema, de que la espiritualidad es algo personal, es algo que vas cultivando tú mismo. Obviamente que puedes compartirlo con alguna persona de lo que a ti te ha conectado, te ha ayudado, pero estos conocimientos ancestrales o antiguos son muy importantes y veo que son relevantes también para hoy, porque no podríamos decir que fue también un mensajero del pasado, como muchos otros. Totalmente. Enoch fue uno de los, yo diría que sí, uno de los primeros mensajeros importantes que llegaron a entregar profecías, llegaron a entregar conocimientos. Y mira que siendo uno de los primeros, tiene gran relación con uno de los mensajes, bueno, sí, podríamos decir más recientes en comparación al tiempo de Enoch. Enoch estamos hablando unos 12.000 o 13.000 años al pasado. eh, y Apocalipsis hace unos 2.000 años. Y bueno, Enoch tiene ese tiempo más allá de lo que diga la Biblia, ¿no? Tú sabes que la Biblia tiene una cronología, los hebreos tienen una cronología que habla de unos 6.000 años, pero el diluvio ocurrió mucho antes. El diluvio ocurrió unos 12.000, casi 13.000 años o un poco más, y eso lo relatan distintas culturas. Entonces, Juan en Patmos, hace aproximadamente 2.000 años, tiene una línea de conocimientos en esa revelación muy parecida a lo que describe Enoch. Si vamos al Apocalipsis de Elías, también es muy similar a lo que describe Enoch en varios aspectos de su libro. Entonces, por eso hay otras profecías que mencionan que Elías y Enoch son los dos testigos. Sobre todo la de la Salet es una de las que menciona eso. Y estos dos hombres se caracterizaron por la denuncia, principalmente porque el libro de Enoch denuncia la caída, como ningún otro profeta lo hace. Y Elías denuncia la adoración a los falsos dioses. Se enfrentó contra Baal y los 400, eran 400 si no estoy mal, o 500, no sé, y los degolló. Pero no eran seres humanos esos profetas de Baal. Eran híbridos de estas razas que se crearon aquí y que en varias ocasiones se han intentado destruir, como el caso del diluvio, y esto lo describe
perfectamente el apócrifo de Enoc que el diluvio fue enviado para destruir a los Nefilín, a los gigantes. No fue enviado para destruir a los seres humanos como lo dice el Génesis, que dice que Jehová se arrepintió por haber creado al hombre y envía el diluvio. Eso es mentira. La realidad es que el diluvio fue un plan para destruir a las razas híbridas que se habían comenzado a crear sobre el planeta. Y de hecho, de eso quiero hablar ahora, antes de entrar al último segmento, que sería la parte profética, y es la denuncia que hace Enoc precisamente de eso. Cuando vamos al capítulo 6, que coincide también en la Biblia, que en la Biblia es el capítulo 6 donde habla de esto, nos dice que así sucedió. Cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemyasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y bueno, ahí comienza a describir los nombres. El principal que relata este libro era Shemyasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí Enoc describe que Shemyasa junto a 200 descienden en una parte del planeta específica, que es el Monte Hermón. El Monte Hermón, como tú sabrás, está al norte de Israel, ahí cerca, en la frontera del Líbano, Siria, ahí por esa zona, y es el pico más alto de esa zona. E incluso es un pico nevado. No solamente es uno, hay varios picos ahí, pero el Hermón es el más alto. Se sabe que en las faldas de esa montaña se han levantado varios altares, sobre todo a Baal, por parte de los pueblos antiguos. Ahí ha sido un lugar de adoración a estos falsos dioses, porque ellos saben que ahí ellos se manifestaron, ahí cayeron y sobre todo ahí se mezclaron con las mujeres. Y algunos se preguntará, ¿por qué en ese lugar? ¿Por qué descienden a ese lugar? ¿Y por qué con las mujeres de ese lugar? ¿Por qué no descendieron en Norteamérica, en Sudamérica o en Australia? ¿Por qué ahí? Bueno, hay varios motivos. ¿Por qué ese lugar era el más conocido en esa época? No, eso puede ser, pero hay unos motivos, no más poblado, porque cuando la invasión cae, había gente por varios puntos del planeta. Es decir, esa región de Medio Oriente se nos dice bíblicamente que, bueno, ahí es la cuna de la civilización y que ahí se desarrollan las primeras culturas, pero eso es falso. La Biblia habla de eso y algunos textos hebreos hablan de que, bueno, todo se originó ahí porque es la historia de ellos, porque es la historia de esa rebelión, pero no es la historia real de la humanidad. Realmente lo que relata el Génesis es la manipulación de la humanidad, no relata el origen de la humanidad como tal. Para conocer el origen de la humanidad hay que ir a otras culturas, sobre todo del lado de Norteamérica, Suramérica y algunas en Europa, que te relatan el origen humano, que ni siquiera fuimos creados aquí en el planeta Tierra. Los Hopi. Los Hopi te hablan de eso. Los seres humanos fuimos sembrados, fuimos traídos por civilizaciones humanas más avanzadas que sembraron a humanidades como nosotros en este tipo de planetas para que aquí nosotros ejecutáramos un plan de ascenso. Entonces, cuando la rebelión llega aquí, ya nosotros teníamos miles de millones de años de ascenso y evolución en este planeta. Entonces, al llegar ellos, se aprovecharon de la inocencia humana porque éramos bastante ignorantes en una etapa inicial de nuestro desarrollo y ellos se aprovecharon de eso. Entonces, ¿por qué llegan ahí a esa zona de Medio Oriente? Bueno, porque en esa zona de Medio Oriente hay un portal energético, hay una línea ley del planeta Tierra que ellos han aprovechado para, bueno, traer sus naves dimensionales para poder llegar a ese lugar y sobre todo para aprovechar esas energías en los rituales de sacrificio, templos y adoración. Entonces, claro, el Monte Hermón, como su nombre lo indica, es un monte, es una montaña. Las montañas siempre han sido utilizadas para el aterrizaje de naves, el tema de portales, porque las montañas manejan bastante energía telúrica. Son
como pirámides, ¿no? Por eso las pirámides tienen esa forma para aprovechar esas energías. Entonces, ese lugar fue bastante propicio para ellos. Ese lugar no era como lo vemos ahora, que es un desierto árido que no tiene vida. Eso era una zona de la Tierra, pues bastante rica en minerales, bueno, en todo tipo de elementos. Sí, en fauna, en flora, en todo tipo de elementos. Incluso las tablillas sumerias dice que los Anunnaki vinieron a extraer minerales, buscando oro principalmente, según esa historia. Entonces ellos venían a extraer recursos naturales y esa era una zona bastante propicia para eso. Y ese fue uno de los motivos por los cuales este lugar quedó desértico, además de distintas batallas utilizando armamento termonuclear en esa región que terminó volviéndola árida. Entonces ese fue uno de los motivos por el cual llegaron ahí, por el tema de los portales. Ahora, otro motivo, cuando ellos comienzan a establecer su imperio y su gobierno en este planeta, ellos comienzan a hacer razas híbridas, no solamente en la mezcla entre mujeres y hombres, entre estos seres caídos y las mujeres humanas, sino también a partir de experimentos genéticos. Bueno, ellos deciden mezclarse con las mujeres de esa zona porque en esa zona estaban las mujeres de la raza semítica. La raza semítica es una de las razas que contiene el gen de estos seres caídos. Lo que pasa es que cuando la historia del Génesis cuenta el tema del diluvio, el diluvio fue obviamente posterior a la manipulación del Adán, según lo que narra cronológicamente esa historia. Es decir, la genética oscura ya había sido sembrada en la humanidad, pero fue sembrada en una región en específico, que es la región de la antigua Mesopotamia. Los pueblos de esa zona y sobre todo las mujeres tenían, digamos que tenían ese legado genético y ellos sabían que si se mezclaban hacia el futuro con esas mujeres, esa genética híbrida iba a ser más pura. Por eso eligen esa región. Ya tenían ahí parte de su legado y ellos lo que hacen es mezclarse con esas mujeres y las descendencias o los hijos que iban a tener iban a ser mucho más puros, mucho más adecuados, ¿no?, para los planes que ellos tenían. Entonces a partir de ahí es donde nacen razas de gigantes. No solamente los gigantes nacieron de esa mezcla, nacieron otras razas híbridas, mucho más parecidas a los seres humanos. De hecho, esas razas híbridas, o las que quedaron, son las que hoy gobiernan el mundo. La sangre azul, el linaje merovingio, el pueblo elegido, la sangre pura, las monarquías. Esa gente desciende de la mezcla de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Mujeres humanas que ya tenían en su genética el legado de los Elohim, por la manipulación anterior que hubo. Entonces todo fue un plan, ¿no? Ellos no descienden ahí por casualidad o por azar. Ellos sabían que ahí estaba su semilla y sabían que ahí era donde debían expandir sus razas escogidas. Y así fue. ¿De dónde salen los hebreos? De los semitas, porque Abraham era semita, Abraham era de Ur de Caldea. Abraham fue producto digamos, de este juego genético junto a otras razas como las razas árabes. Muchas de las razas árabes tenían esa ascendencia genética derivada del cruce con los Elohim. Entonces Yahvé, cuando va a elegir un pueblo, ¿dónde lo va a elegir? No se va a venir aquí a Sudamérica, donde no tiene ese legado genético, los pueblos no tenían esa influencia. Se va allí a Mesopotamia. Busca dentro de todos estos pueblos semíticos un personaje para establecer ahí su descendencia y establecer ahí su pueblo y su legado. Elige a Abraham y a partir de Abraham sigue la descendencia. De hecho, cuando hablamos de los primeros hijos de Abraham, Isaac e Ismael, se dice en muchas interpretaciones, de hecho hice un programa con William Matamoros acá, que Isaac ni siquiera es hijo biológico de Abraham, sino que Isaac es hijo biológico de Jehová, del mismo Elohim, porque Sara no podía tener hijos y solamente cuando Jehová interviene, ella queda embarazada. Jehová la visita. Igual que Sansón, exactamente. Entonces, ¿por qué hace eso Yahvé? Para asegurar la pureza de la raza. ¿Y por dónde sigue él el pacto? A pesar de que Ismael era el primogénito, pero Ismael sí fue hijo biológico de Abraham y de Agar, que aunque Agar e Ismael tenían en su genética el legado de Elohim, ese legado evidentemente en el tiempo ellos pues se van mezclando con otras genéticas y se va, digamos, se va debilitando esa genética Elohim. Entonces Ismael la tenía, pero no la tenía tan fuerte como Isaac. Y por eso Yahvé sigue el pacto con Isaac. Luego cuando nacen Esaú y Jacob, que son los hijos de Isaac, ¿quién demostró tener más viva esa genética heredada desde Yahvé?
Esaú, Evidentemente, no, Jacob. Jacob. Porque sí, porque Esaú también la tenía, evidentemente, pero ¿quién es el que hace la jugada astuta y tramposa para lograr la progenitura? Sí, Jacob. La hace Jacob con su mamá. Entonces, ya ve que detecta ahí, uy, este es el que yo necesito. Este es el que demostró tener más a flor de piel esa genética perversa. ¿Y por dónde siguió el pacto? A pesar de que Esaú era el mayor. Y Yahvé, si bien Jacob con la mamá engañaron a Isaac, Yahvé lo permitió. Porque si fuese un Dios justo y verdadero, él dice, oye, lo que estás haciendo no está bien, estás engañando a tu padre, por lo tanto, a ti no voy a permitir que esto suceda, lo voy a avisar a Isaac y que la cosa siga por el lado de Esaú, que era lo realmente verdadero. Pero no, él permitió todo esto, fue alcahueta y dijo, como la genética se ha demostrado más por Jacob, me voy por el lado de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus, y de las 12 tribus, hay tribus que muestran más a flor de piel la genética. Y hay una en específico que la ha demostrado a lo largo del tiempo, es la tribu de Judá. Por eso se dice que el anticristo debe salir del linaje de David, ¿no? Y David es de la tribu de Judá. Y claro, los que vemos hoy en día que dirigen a Israel en el sionismo internacional, muchos de ellos descienden de esta tribu de Judá. Porque las dos tribus que quedaron son la de Judá y la de Leví, que son los del templo. Las otras 10 tribus están perdidas, o por lo menos es complicado rastrear su linaje genético, dicen ellos. Pero esas tribus están por ahí, son muchos de los que gobiernan el mundo. Entonces la de Judá es la que demostró tener más viva esa genética. Y por eso dijo, bueno, por aquí tiene que ser la línea donde se van a desprender los reyes y los gobernantes más despiadados de la historia. De ahí salió David, Salomón. Por eso es falso que Jesús pertenezca a ese linaje. Que bueno, además él no tuvo padre terrenal, pero eso es otro tema. Entonces, ahí para que se entienda cómo esto que denuncia Enoch está mostrando de dónde desciende el linaje de la serpiente, de la mezcla de los Elohim con las mujeres hasta el anticristo. Ese es el santo grial. Eso es lo que se conoce como el santo grial, que es la sangre real, sang grial, que es un término francés que traduce sangre real. La sangre que viene desde los Elohim hasta el anticristo. Y en medio está el pueblo elegido. Entonces, ese es el plan. Y ahí Enoch lo denuncia. Bueno, ya después comienza a enseñar en el capítulo 8 lo que estos Elohim le enseñaron a hacer a los hombres. De hecho, voy a repasarlo por acá brevemente. Capítulo 8. Dice, Azazel le enseñó a los hombres a fabricar las espadas de hierro y las corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro. ¿Qué les enseñó? La guerra. Las espadas. ¿Azazel sería como Jehová? No, Azazel es uno de los tantos Elohim. De hecho, Azazel es mencionado en la Biblia. Cuando Jehová les dice, tiren suertes para ver si me sacrifican este becerro a mí o si se lo sacrifican a Azazel en el desierto. Entonces mira que enseñó a los varones el arte de la guerra. Y luego dice, hasta dejarlo listo, y en lo que representa la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. Y a las mujeres, a los hombres le enseñó el arte de la guerra, que ya hemos visto lo que ha generado, y a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las perlas preciosas y las tinturas, o sea, la vanidad, el sensualismo, la lujuria. Eso se lo enseñaron a las mujeres. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Y luego describe que Senyasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, o sea, la brujería enseñaron. Hermoni enseñó a romper los hechizos, brujería, magia y habilidades afines, o sea, todas las corrientes esotéricas del mundo, llámese gnosticismo, metafísica, brujería, nueva era, chamanismo, espiritismo, no sé, las que se me hayan pasado, todas tienen su origen en lo que estos seres caídos enseñaron. Ninguna se salva. El espiritismo, la brujería, todo esto son corrientes oscuras. Ninguna se salva. Por eso a mí me da risa cuando me dicen, no, es que tú eres gnóstico. No, yo no soy gnóstico. Si yo denuncio los orígenes de la gnosis, lo que pasa es que utilizo conocimientos que la gnosis se tomó como si fuera de ellos y formaron pues una filosofía que hoy en día pues es casi una religión, ¿no? Pero no. Aquí ¿No los se podría orígenes... decir que la gnosis antigua es a lo que nosotros hacemos para reflexionar sobre el libro de secreto de Juan,
los apócrifos, el apócrifo de Felipe, por ejemplo. Esta escuela, digamos, de pensadores de los primeros siglos, ¿se le puede llamar gnosis antigua o conocimiento antiguo? Sí, lo que pasa es que la gnosis es conocimiento. En el término gnosis es conocimiento. O sea, Yo estudiar. creo que la gnosis antigua sí es la correcta. Sí, porque era el estudio de conocimientos. Entonces, en ese sentido, en el sentido más puro, es lo que todos hacemos. Cuando tú estudias un libro, estás aprendiendo, estás teniendo contacto con la gnosis, que es el conocimiento. Pero la nueva gnosis, que es la reciente, luego que intervino varias tradiciones que no pertenecían al estudio original, y sobre todo en tiempos más recientes con Samael Aun Weor, pues ahí se mezcló con otras cosas. Pero la gnosis originalmente no es una filosofía o una secta o una religión, no. La gnosis es el estudio de conocimientos. Entonces, en ese sentido, sí, podríamos decir que todos los que aprendamos y estudiemos conocimientos somos gnósticos, pero no en el sentido de una agrupación, sino en el sentido del No, en el ejercicio. sentido de organización. Claro, en el sentido del ejercicio del aprendizaje. En eso sí. Ujú. Y bueno, a partir de ahí, de esa denuncia que hace Enoch y de la mezcla que se genera, es donde viene el diluvio. Voy a leer ese apartado, a ver si lo dice acá. Espera un momento, a ver si encuentro la parte donde dice la causa del por qué llegó el diluvio y cómo es generado por causa de los gigantes. Espera un momento. Mientras vas buscando, te pregunto, Salim, Ok. con respecto a lo que has investigado, ¿por qué razón este libro se quitó del canon bíblico? No sé si lo mencionamos en el programa anterior. Eh, no recuerdo, Específicamente, no recuerdo si lo mencionamos, pero tiene que ver con mucho de esto que estamos hablando. Mira todo lo que revela y eso que aquí hemos tocado algunos aspectos. Y claro, a la religión no le conviene que se sepa que aquí hubo una invasión extraterrena, no le conviene todo lo que ellos enseñaron, no le conviene el porqué del diluvio, por qué se generó en realidad, porque sabes que la historia bíblica es otra. No le conviene saber de las profecías que menciona Enoch. Es decir, el libro de Enoch es bastante disruptivo para el canon bíblico. Por ujú, lo tanto, no daña el negocio, básicamente, daña el negocio. Y por eso lo ocultaron, porque los libros apócrifos principalmente no fueron manipulados, que sí, que tienen traducciones y todo esto, fueron ocultados. Ese fue el trabajo que se hizo con los apócrifos. veo que muchos tienen muchos símbolos que pueden ser malinterpretados, como por ejemplo el apócrifo Felipe, el que toqué anteriormente de invitarte a ti, habla como que pareciera como que Jesús tuvo una relación romántica con María Magdalena, pero nada que ver, ella era una discípula también y una maestra, ella también impartía conocimiento a las personas. Y Sí, en la religión se le hizo ver como bueno, una ramera, ¿no? sí, sí, pero no. La María Magdalena pues andaba ahí con los discípulos y era una mujer que aprendió mucho y también dejó enseñanzas. Mira, en este apartado habla sobre el diluvio. A ver que se me fue. Aquí está. Dice, y le dijo Lamec, entonces el Altísimo, grande y santo habló y envió a Zariel al hijo de Lamec. Y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélate la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo y al hijo de Lamec lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Pero estoy buscando la parte donde dice, ok, aquí. Y en el gran día del juicio que se ha arrojado el fuego, después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación a fin de que se sanen de la plaga y de que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a los hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo su pecado. Procede contra los bastardos y reprobos, hijos de fornicación, y haz desaparecer a todos los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Entonces aquí está explicando para quién es el diluvio. Más exactamente en este apartado donde dice, procede contra los bastardos
y reprobos, hijos de fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes. ¿Quiénes son los hijos de los vigilantes? Pues el resultado de la mezcla de los vigilantes con las mujeres humanas, entre ellos los nefilim. Hazlos desaparecer de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Entonces, el diluvio, esa destrucción, fue enfocada para los hijos de los vigilantes. Claro, aquí se crean razas híbridas y estas razas híbridas estaban destruyendo la humanidad. Literalmente se comían a los seres humanos, los gigantes. Primero devoraron los recursos y luego se comían a los seres humanos. Se comían a sus propias madres. Los vientres de las mujeres se reventaban por el tamaño de los fetos. Entonces, claro, estaba en peligro la existencia humana. Y ahí es donde la luz interviene y dice, bueno, esto hay que hacer una intervención directa y hay que destruir a esta gente, porque si no los destruimos, ellos destruyen a la humanidad. Y ahí es donde, bueno, se da el diluvio y muchas de estas razas son mermadas y las que sobreviven fueron obligadas a esconderse bajo tierra. Ahí es donde está el tema de Agartha Shambhala, la tierra hueca, que bueno, realmente no es que sea hueca totalmente, la tierra tiene cavidades, cuevas internas, eso se sabe, y en muchas de estas cavidades estas razas comenzaron a crear bases y ciudades intraterrenas para esconderse, porque si no iban a ser destruidos totalmente. Entonces muchos de esos avistamientos que se ven hoy en día de grises, de ovnis, de estas cosas extrañas, se dan porque ellos cohabitan aquí con nosotros, pero están escondidos. Entonces de vez en cuando sí que se dejan ver, pero si llegasen a mostrarse, pues sería su final. Entonces el diluvio fue básicamente para mermar la fuerza de esa rebelión. Y esa es una de las denuncias principales que hace el libro. Y para finalizar, para ir encarando la parte final, vamos a hablar de la parte profética. Mientras la busco, no sé si tienes alguna pregunta o algo. Sí, con respecto a eso de las profecías, antes que hable de las profecías de Enoch, en tu opinión, ¿tú crees que los Elohim, no vamos a dar fecha porque acá no somos profetas, ni tampoco vidente, ¿tú crees que los Elohim en algún momento se mostrarán cuando se alce el anticristo de ellos? ¿Como realmente son o se van a disfrazar todavía, como no van a mostrar su verdadera apariencia? No, ellos se van a tener que mostrar porque una de las cosas también que genera que no los podamos ver claramente es por el cambio de dimensión que tuvo la Tierra. Cuando ellos utilizaron armas termonucleares en el pasado, alteraron la posición del eje de la Tierra y eso hizo que el planeta cambiara su dimensión física y energética. Por eso el planeta Tierra se ha estado moviendo para recuperar su eje. Ese tema de la inversión de polos y todo esto es por eso en parte. Entonces ellos en ese cambio de dimensión han logrado esconderse. Algunas de estas razas son capaces de viajar entre dimensiones. Es decir, puede estar uno aquí ahora mismo al frente mío o al frente tuyo y no lo estás viendo porque están en otra dimensión. Cuando el planeta recupere su forma y su posición original, las dimensiones se van a restaurar también. Es decir, todo eso que ellos han hecho para esconderse, se les va a acabar su juego. Por eso el planeta va a temblar también, se va a mover tan fuerte, como dicen muchas profecías, porque al moverse tan fuerte, los va a obligar a salir de las ratoneras donde están metidos, bajo la superficie. Entonces los vamos a ver. O sea, ellos se van a dejar ver y la humanidad, por eso dice también la profecía, todo ojo lo verá, no solamente el proceso de la justicia, sino también la maldad que ha gobernado. El anticristo al principio se mostrará como un ser humano, pero él va a mostrar su verdadera cara, llegado el momento. Va a mostrar su cara desfigurada. Eso lo describe el Apocalipsis de Elías. Describe el aspecto horrible, ¿no? Como si fuese un demonio que va a tener el anticristo. Entonces todo eso lo vamos a ver. Es necesario que lo veamos porque si no lo vemos, imagínate cómo nos vamos a dar cuenta de que hemos estado sometidos por eso. Entonces sí, en algún momento se mostrarán. ¿Y cómo quedarán las personas religiosas con esa revelación? Es impactante, ¿no? Y bueno, como tú mismo lo dices, será impactante. Muchos no lo podrán creer. Muchos seguirán creyendo en las religiones, porque no quiere decir que cuando todas estas cosas se revelen, pues la gente dejará de creer o se saldrá de las religiones. No, el impulso de la creencia es un impulso espiritual. E incluso si algunas de esas personas logran avanzar o estar en ese nuevo tiempo que las profecías anuncian, van a creer que se salvaron por causa de su religión. No, yo por estar en esta religión me salvé y pude estar aquí. Pero bueno, eso es un proceso gradual. Ese impulso de la creencia se va a ir debilitando. No es un impulso malo, es un impulso natural. Pero habrá muchos que sí, que al ver todo esto dirán, oye, he estado engañado por la religión.
y decidirán pues salir de eso. Pero todo el mundo lo va a ver, todo el mundo se dará cuenta. Gracias. Ok, puedes continuar. Vamos a ver la parte de las profecías que estaba buscando por acá. A ver si acá en el capítulo 25, vamos a leer el capítulo 25. A ver, espera un momento, a ver si logro. Ok, aquí está mejor. En el capítulo 38. Vamos a leer el capítulo 38. Esto tiene varias profecías. Sobre todo las profecías de Enoch se centran en algo que él llama como justos y elegidos. Los justos y los elegidos, que es algo parecido a lo que menciona Apocalipsis cuando habla de los 144,000, cuando habla de los santos o de la gran muchedumbre más bien. Acá dice lo siguiente. Primera parábola. Cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores sean juzgados por sus pecados y expulsados de la superficie de la tierra. Cuando el justo se manifiesta a los ojos de los justos, de los elegidos, cuyas obras dependen del Señor de los Espíritus. Cuando la luz brille para los justos y para los elegidos, que habitan sobre la tierra. ¿Dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Dónde estará el lugar de descanso de quienes han renegado del Señor de los Espíritus? Habrá sido mejor para ellos no haber nacido. Cuando los misterios de los justos sean manifiestos y los pecadores juzgados y expulsados de la presencia de los justos y los elegidos, desde ese momento los que dominan la tierra no serán poderosos ni elegidos por más tiempo, ni podrán ellos mirar la cara de los, aquí un momento, de los santos, porque será la luz del Señor de los Espíritus la que brillará sobre la cara de los santos, de los justos, de los elegidos. Entonces los reyes y los poderosos perecerán y serán entregados a las manos de los justos y de los santos, y de ahí en adelante nadie buscará para ellos la misericordia del Señor de los Espíritus, porque su vida ha encontrado su final. Y ocurrirá en esos días que los hijos de los elegidos y santos descenderán de lo alto del cielo, y su linaje llegará a ser uno con el de los hijos de los hombres. Entonces está hablando de los justos y elegidos a nivel de los hombres del planeta Tierra, pero también habla de unos elegidos y unos justos que descienden del cielo. Esto es lo que también dice Mateo 24, cuando habla de la venida del hombre, que será sobre las nubes del cielo y vendrá con sus ángeles y enviará a sus ángeles sobre los 4 puntos de la tierra. Estamos hablando del contacto de razas extraterrenas positivas que seguramente en ese tiempo futuro van a venir a contactar y ayudar de alguna manera. Ese contacto se va a dar. Esto lo dice también algunas otras profecías, también como el Apocalipsis de Elías, que dice que la segunda venida será como un palomar, es decir, un grupo de palomas, que no es literal, sino más bien de naves. Y la paloma es una referencia a las Pléyades, porque las Pléyades traduce palomas en griego. Bueno, esto es otro tema, pero para que se entienda que los hombres de las estrellas, muy seguramente en el tiempo futuro, van a hacer el contacto. Así como la humanidad va a ver, va a ver a los Elohim cuando se manifiesten, a las razas oscuras, también seguramente vamos a ver a las razas positivas viniendo a ayudar. Dice por acá, Enoc escribió los libros del cielo, del celo y la ira de los libros de la angustia y el destierro. Nunca más obtendrán misericordia, dijo el Señor de los Espíritus, y las nubes me cubrieron y el viento me levantó de la superficie de la tierra y me dejó en el límite de los cielos. Allí tuve otra visión, vi el lugar donde habitan los santos y el lugar de descanso de los justos. Ahí contemplé con mis ojos las moradas en medio de los ángeles de justicia y sus lugares de descanso entre los santos. Mientras suplican y oran por los hijos de los hombres, la justicia brota entre ellos como el agua y la misericordia se aparece sobre ellos como sobre el rocío sobre la tierra de los siglos de los siglos. Entonces, esta es una de las profecías. Hay más. Hay otra que habla sobre la cabeza de los días, que es el mismo anciano de los días que menciona Daniel, y dice que la cabeza de los días camina junto al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la transformación del ser humano terrestre. Entonces, cuando el hombre se transforma, en esta profecía se le llama el justo, los justos y los elegidos. Hay dos condiciones. Entonces, el justo es aquel ser humano que hace una transformación, se purifica, se perfecciona. El ser humano que, bueno, todos hemos cometido errores,
pero es el ser humano que a través de sus reencarnaciones ha logrado limpiarse más que los demás. Es decir, tiene una condición de pureza más alta. Y los elegidos son aquellos que también han hecho un trabajo, pero son aquellos que se eligen para una misión en específica, es decir, son agentes de la transformación en ese tiempo futuro. Son personas que ayudan. Es decir, el elegido, el justo, que también se le llama el santo, no necesariamente tiene que hacer una obra social o algo para ayudar a la gente para lograr esa condición de justo porque ya la tiene en su espíritu. En cambio, el elegido es aquel que se pone como el overall de trabajo. Empieza a ayudar, empieza quizás a entregar un mensaje, a dar una voz de alerta. Son agentes de transformación. Y de hecho, entre los seres humanos hay muchos de esos, ¿no? Personas que hacen obras sociales, que ayudan a la gente. Y puede que a nivel personal no sean perfectos, pero tienen ese don de ayuda, esa capacidad. Entonces, eso se necesita en un mundo convulso, en un mundo donde el programa oscuro va a apretar, va a intentar doblegar y se necesita esa condición. Entonces, dice la profecía que hacia el futuro estos tipos de hombres van a aparecer. Los 144,000, la gran muchedumbre, los danzantes del sol, como decían los Hopi, los guerreros del arco iris, como dice la profecía Sioux. Parravicini habla también de los hombres simples que nada dijeron, pero que dirán verdades que atormentarán a los que de ellos se mofaron. Es decir, todas las profecías hablan que el ser humano vivirá una transformación o una parte de la humanidad, porque no todos. Y esta profecía de Enoch se suma también a revelar y anunciar que eso también pues va a suceder. Entonces, a grosso modo, no menciono esta parte profética del libro de Enoch porque hay mucho más. Es un libro bastante extenso, como vimos, tiene más de 80 capítulos. Por lo tanto, aquí lo que yo recomiendo a las personas es, evidentemente, lo descarguen, se consigue en internet. Enoch no solamente tiene un libro, creo que tiene como 3. Y yo les recomiendo esa información porque es muy valiosa. Este es de los libros, que si no estoy mal es el primer libro de Enoch. A mí es el que más me gusta, es el que más tiene contenido, es el que más tiene esa pulpa, ¿no?, de conocimiento, y por eso es de los que más comparto, pero en los otros también hay muchísima información. Así que no sé, Pablo, si tienes aquí algo que aportar. Para cerrar, Sarín, quería, bueno, ya te adelantaste un poco, es decirle qué le recomendarías a las personas que tienen un tabú para los 3 libros de Enoch o tienen desconfianza si es que ha sido manipulado o a las traducciones están adulteradas. ¿Qué le recomendarías a esas personas? Bueno, como todos los textos antiguos, evidentemente decir que son 100% originales es falso. Ya con el hecho de traducirlo a otros idiomas ya se pierde cierta originalidad. Pero tengan en cuenta que los libros apócrifos tienen una diferencia con los libros que son canónicos. Los libros apócrifos, el objetivo no era manipularlos, no era distorsionarlos profundamente, el objetivo era ocultarlos. Y al haberlos ocultado en el tiempo, se preservaron mucho más limpios, ¿no?, de esas manipulaciones en comparación de textos como la Biblia, por ejemplo. Entonces, se puede confiar en los libros apócrifos en un mayor grado que en lo que se puede confiar en el tema de la Biblia, pero siempre con la reserva porque evidentemente son textos que tampoco pues son 100% originales. ¿Qué es lo que yo recomiendo al estudiar esto? Que usted lo compare, lo compruebe con otras culturas, otros conocimientos, y usted se dará cuenta que muchas de las informaciones que denuncian estos libros ya fueron dichas por otras culturas y otros conocimientos ancestrales. Y ahí usted se puede dar cuenta de que eso que dice el texto está cercano a la realidad. Eso es una forma, ¿no?, de comprobar si un texto está hablándote de un hecho real o no. Por ejemplo, aquí relata la invasión extraterrena en el pasado. Todas las culturas te hablan de eso. Los antiguos dioses que te dicen las culturas es lo que aquí Enoch te dice como los vigilantes, la rebelión que cayó aquí a invadir. Básicamente es eso. Entonces es un hecho que tú puedes comprobar en otras fuentes y te das cuenta de que sí sucedió. Más allá de que la ciencia oficial lo niegue, pero ya sabemos por qué lo niegan, ¿no? Porque al final la ciencia oficial, lo que está detrás de esa ciencia es la misma rebelión que cayó hace miles de años. Entonces no te lo van a decir, evidentemente. Te lo van a seguir ocultando. Así que esa sería mi recomendación. Así es, Salim, muchas gracias. Es un gusto haberte tenido conmigo y aquí con la audiencia también de Libres Pensadores. Si es que ha sido de utilidad este contenido, el que se ha quedado hasta el final de este video, le invitamos a dejarnos un like,
a compartir este contenido para otras audiencias puedan llegarle y sobre todo a aquellas personas que no conocen del libro de Enoch. En el próximo episodio, la próxima parte, vamos a introducirnos brevemente, a grosso modo, como tú dices, en el segundo libro, si te parece, y ya cerramos ahí para que las personas ya puedan ver el libro por sus propios ojos y pueden estudiarlo ellos mismos y sacar sus conclusiones. Gracias, Ali, nuevamente por venir al canal. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte y también dejarnos en tus comentarios qué opinas sobre la información que hemos compartido. Nosotros nos despedimos, yo me despido hasta el próximo video, sin antes mencionarte que te dejo aquí arriba un video relacionado que te puede interesar. Nos vemos. Chau.